plataforma, tal y como hemos hecho desde que anunciamos nuestra candidatura a la gobernación. Anunciamos también que traíamos nuevas ideas para trabajar por Puerto Rico sobre temas importantes y medulares. Y hoy, uno de esos temas es el tema de energía, que como saben fue uno de los temas que mencioné cuando anuncié mi candidatura a la gobernación. Quiero reconocer que me acompaña hoy el vicepresidente del Partido Nuevo Progresista y portavoz de la delegación del PNP en la Cámara, mi amigo Johnny Méndez, que representa el distrito de Fajardo, Vieques, Culebra y toda la área este, porque aunque él tiene otros pueblos, la realidad es que representa toda la región. Me acompaña también el representante Ángel Peña, agradezco que nos acompañe. Igual, ¿Yashira llegó? No. Al igual que los candidatos a la Cámara por acumulación, Tatiana Pérez, el candidato al Senado por el distrito de Ponce, que fuera nuestro senador, el senador Nelson Cruz, el ex representante Félix Lasalle, que aspira y que respaldamos para el Senado por el distrito de Mayagüez, al igual que el doctor David Figueroa, a quien respaldamos también para la Cámara por acumulación, y ciertamente mi amigo y delegado congresional, que también respaldamos a la Cámara por acumulación, delegado Roberto Lefranc Fortuño. Las personas que están aquí juntos con nuestra candidata al Senado por acumulación, Marlene Maldonado, que está con nosotros, estamos comprometidos con una nueva política energética, con hacer cambios importantes que se beneficien y que se vean en el bolsillo de la gente. Y la realidad es que el tema de energía, luego del apagón de la semana pasada, sigue siendo el tema medular en la discusión pública y en la casa de cada contribuyente. Todos sabemos que en el 2017 se radicó una quiebra por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica. Las distintas malas administraciones que ha habido con los fondos en esa área ha hecho que no se le haya dado un mantenimiento ni se haya manejado de manera correcta por múltiples administraciones la situación energética en Puerto Rico. Sin embargo, después de eso vino, y ustedes recordarán que hubo un apagón mucho antes del huracán, y luego cuando vino el huracán en el 2017, colapsó totalmente nuestro sistema de generación, nuestro sistema de transmisión y distribución. La destrucción del sistema de transmisión, las inundaciones, la situación de nuestras plantas, hizo que estuviéramos meses sin luz en Puerto Rico. Y luego de eso, como comisionada residente, traje a la isla más de 150 congresistas, el presidente, vicepresidente, jefes de gabinete, para llevarlos a que conocieran la realidad de nuestro sistema eléctrico. Y gracias a eso, pudimos asegurar a Puerto Rico 4.900 millones de asistencia pública para reparaciones de emergencia por los huracanes y los terremotos, 9.500 millones de fondos de FEMA para la reconstrucción del sistema de transmisión y distribución, sistema de generación, subestaciones, represas, y hablo de represas y también hidroeléctricas que están incluidas en los fondos que conseguimos, medidas ambientales para mitigar los impactos del huracán y más de 1.800 millones en fondos CDBGDR destinados exclusivamente al sistema eléctrico. Aquí estamos hablando de sobre 16 billones de dólares, la cantidad más grande en fondos federales en la historia de Puerto Rico, exclusivo para el sistema eléctrico. Aún así, todavía al día de hoy no vemos el resultado tajante, concreto de este dinero. Como parte de nuestra gestión en el Congreso, conseguimos 1.000 millones adicionales para que las comunidades de bajos recursos pudieran impactar con placas solares a través del Departamento de Energía Federal. Y esto, incluyendo las personas, ¿verdad?, con impedimentos, que David, ¿verdad?, está aquí y representa lo que este programa puede beneficiar a las personas con impedimentos. Pero aún con todas estas asignaciones históricas, aún con este capital para arreglar el sistema eléctrico, no hemos visto todavía el día de hoy que tengamos luz 24/7, que la energía sea limpia y que sea más costo efectiva. La realidad es que todo el mundo ha tenido que adquirir generadores, ¿verdad?, sus plantas. Tenemos periodos largos y prolongados de estar sin luz, y eso se suma a la insuficiencia en la generación para satisfacer la demanda. En unos meses estamos en verano, donde aumenta nuestra demanda energética y donde mayor probabilidad tenemos a más relevos de carga o que se sigan llevando la luz. Y esto lo vimos, ¿verdad?, el ejemplo más tajante la semana pasada, más de 200.000 personas que perdieron el sistema de electricidad. Esto tiene un impacto no solamente en aquella persona que usa una
bomba para respirar o que necesita mantener sus medicamentos en una nevera. Esto no solamente impacta a un matrimonio que tenga 3 niños y en su casa haya que comer cuando no hay luz. Impacta también nuestro desarrollo económico cuando la industria farmacéutica no puede generar 24/7 los turnos de producción. Impacta cuando a los pequeños y medianos comerciantes se les cierra el negocio y no pueden generar. Así que el impacto de no tener luz por un apagón le afecta desde el pensionado hasta el sector industrial, haciendo nuestro desarrollo económico uno inestable, poco efectivo y ciertamente no va a la par con las proyecciones de desarrollo económico que se tienen para Puerto Rico. Así que luego de todo esto, el gobierno de Puerto Rico contrató a Luma y a Genera para que mejoraran el servicio y generaran ahorros al bolsillo del consumidor. Sin embargo, eso no es lo que hemos visto en los pasados años. Hemos visto aumentos en el costo de la luz, aumentos en el costo del agua, aumentos en el costo de los peajes. Y Puerto Rico necesita electricidad confiable, asequible, estable y segura. Un sistema que traiga inversión económica y que permita bajarle los costos a los pequeños y medianos comerciantes, a la manufactura, que hoy está a duras penas compitiendo con otras jurisdicciones. Para poder controlar ese costo energético, para dar un sistema resiliente y para garantizar que no se nos vaya la luz por los relevitos de carga, nosotros necesitamos un gobierno que entienda la urgencia del sistema eléctrico. Es por eso que hoy le proponemos al pueblo de Puerto Rico las siguientes propuestas. Primero, si el pueblo de Puerto Rico me da la oportunidad este próximo 2 de junio de convertirme en la candidata oficial del PNP y en noviembre convertirme en gobernadora, voy a promover directamente de Fortaleza una política energética que sea coherente para lograr una coordinación y ejecución por los componentes del gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque hoy parece que todas las agencias del gobierno que manejan asuntos energéticos, cada cual anda por su lado. No hay una línea de mando, no hay un control y no hay tampoco un mollero para ejercer la ejecución. Y eso se llama liderazgo. Yo voy a impartir liderazgo de las fortalezas para que se ejecuten las obras que tienen que ver con asuntos energéticos. 6 años han pasado luego de los huracanes y la aprobación de los fondos y no vemos las gestiones de hecho, yo esperaba que en el mensaje, en el día de ayer, anteayer, se hablara de cuántas plantas se iban a convertir a gas natural. No escuchamos nada de eso. Se hablara de cuántas plantas se iban a retrofit, arreglarlas para cambiar su generación. No escuchamos nada de eso. ¿Cuántas plantas nuevas se iban a construir? No escuchamos nada de eso. Si no hacemos esas inversiones ahora, el rendimiento del dinero aprobado podría quedarse corto mientras más tiempo pase para pensar en proyectos de envergadura energética. Esto significa que nosotros vamos a tener no solamente el control y el liderato de las gestiones que se hacen en cada agencia de gobierno, sino que cada agencia va a tener que cumplir desde el primer día con el plan de ejecución. Vamos a establecer un plan para que todos los componentes del gobierno, incluidas aquellas gestiones de permisos, entiendan la urgencia de que el sistema eléctrico de Puerto Rico vaya a la par con nuestro desarrollo económico y con las expectativas y responsabilidades que el pueblo demanda de nosotros. Nuestra segunda propuesta en el campo energético es que vamos a realizar una auditoría y estableceremos un plan de ejecución inmediata para todas las asignaciones federales que vengan dirigidas por la reconstrucción de la red eléctrica en Puerto Rico. Esto significa que todos los fondos federales que se recibieron para el mejoramiento de la red eléctrica, todos esos proyectos, yo quiero saber dónde está el dinero, dónde se ha gastado, cuántos proyectos están en desarrollo, cuántos están en las fases de diseño eterno. Tengo que decir diseño eterno porque llevamos 6 años y todavía no vemos, ¿verdad? Los diseños. Y de esta manera se articula un plan de ejecución inmediata con seguimiento y perseguimiento para que las cosas de verdad se hagan. Y sobreponer cualquier escollo que exista tanto a nivel federal como estatal. Y si para esto tenemos que crear un task force que tenga las herramientas de ejecución, lo vamos a hacer. Nuestro gobierno no va a gobernar por emergencia, porque la emergencia va a ser hacer las cosas a tiempo. La tercera propuesta que vamos a estar presentando es que vamos a acabar con la práctica de contratar compañías relacionadas o subsidiarias que aumentan innecesariamente los costos al pueblo. Y voy a hablar, ¿verdad? Un ejemplo. Vamos a extender
que a las empresas energéticas las mismas prohibiciones de nuestras leyes de antinepotismo que prohíben, ¿verdad?, ciertas contrataciones de empleados públicos exdirectivos que no sean los que ofrezcan un mejor servicio. Y les voy a dar, ¿verdad?, el mejor ejemplo. Si nosotros instauramos, ¿verdad?, acabar con el que estas compañías subsidiarias o relacionadas, que de las dos, se autocontraten, le vamos a ahorrar dinero al pueblo de Puerto Rico y vamos a mantener empleos locales. Por ejemplo, hoy el gobierno de Puerto Rico le paga a Centurion Group 60 millones de dólares por un contrato de manejo de vegetación y mantenimiento con Luma. Esa compañía se incorporó en Puerto Rico en el 2021. Y en el 2022 le dieron un contrato de 60 millones. Pero eso no es lo más sorprendente. Lo más sorprendente es que ese contrato le fue otorgado a menos de 6 meses en el que el vicepresidente de operaciones de Luma, que también ocupó 3 vicepresidencias en la compañía matriz de Luma, pasara a ser vicepresidente de operaciones de Centurion en menos de 2 meses y estuvo empleado por Luma y por Centurion simultáneamente. Eso, perdonen, yo crecí bajo, ¿verdad? Veíamos mucho televisión y había un programa que hubo una actriz que se llamaba Cuca Gómez. Y estos son los contratos Cuca Gómez del gobierno. Ellos los hacen, ellos los fabrican, ellos se los regalan, ellos los otorgan. Y quien paga al final del camino la factura es el pueblo de Puerto Rico. Y siempre termina pagando las facturas de luz más altas con todas las ineficiencias y contratos a sobreprecio como este. Y por eso yo voy a requerir que para que se permita un contrato con una empresa relacionada o subsidiaria, que no se pruebe que no existe ninguna compañía en Puerto Rico que pueda proveer esos servicios y que no existe otra compañía a nivel nacional o mundial que pueda ofrecer los mismos servicios a un costo similar. Porque yo estoy dando este ejemplo de Centurion, pero no es el único. Tenemos varias compañías haciendo estas contrataciones y subcontrataciones. Significa que el gobierno de Puerto Rico le da un contrato a una compañía grande y esta se sigue subcontratando con sus subsidiarias o empresas relacionadas. Así cualquiera. Así que nuestra visión de gobierno incluye esa fiscalización. Habían compañías puertorriqueñas que hacían esos trabajos para los que le dieron el contrato a Centurion. Esta política pública va a ser la nueva norma en Puerto Rico. También vamos a vamos a fortalecer la estabilidad y la seguridad de la red eléctrica, convirtiendo al gobierno de Puerto Rico en el primer promotor, en el ente de acción, en vez de un mero espectador en el cumplimiento de la ley de política energética que aprobó la legislatura en el 2019. Esta ley del 2019 requiere que tengamos una red eléctrica con energías renovables de manera masiva, que se construyan proyectos de energía verde, proyectos de generación distribuida, pero el gobierno tiene que ser parte de la solución. Yo lo que he visto en estos años es que el gobierno, pues, esa es la política pública, pero no hace nada para empujar su concretización, el que se ejecute esa política pública. Nosotros vamos a estar directamente manifestando eso. De hecho, un ejemplo de las cosas que vamos a hacer, más adelante yo sé que el próximo senador Nelson Cruz por el distrito de Ponce y el próximo senador Lasalle por el área oeste están bien interesados en que trabajemos con las hidroeléctricas. Así va a ser, porque esa es parte de la generación limpia que debemos fomentar para Puerto Rico. Pero otro de los ejemplos es convertir la facilidad del tren urbano en fincas solares que provean electricidad para la operación de sus estaciones, que provean electricidad adicional de bajo costo en el sistema eléctrico. Y eso ustedes podemos utilizar los parkings de Centro Médico, las estaciones de Cupey, la de San Francisco, la de la Martínez Nadal, la de Torrimar, en jardines para instalar techados con placas solares, más o menos como ocurre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. De esta manera, y utilizando placas fotovoltaicas que ya se utilizan en muchos países, podemos aprovechar estas superficies, incluidas las vías del tren, para aprovechar y energizar a las subestaciones con energía limpia que nos costaría mucho menos. De hecho, hoy el costo energético del tren urbano sobrepasa más de $1 millón mensuales. Así que hablar de la instalación de este sistema fotovoltaico haría que se pague por sí mismo. Aún así,
Existen programas dentro del Departamento de Energía Federal y el Departamento de Transportación Federal que pueden apoyar este tipo de iniciativas. Y el gobierno tiene y será parte de la solución para darle estabilidad a nuestras redes eléctricas, tomando un rol activo y un rol de liderato que yo misma le voy a impartir, contribuyendo de manera directa a reducir la carga energética. La próxima propuesta que tenemos es fortalecer la flota de generación de energía para asegurar la estabilidad del sistema, a la vez que apoyamos la agenda programática de retirar plantas de energía que sean ineficientes. Y esto era lo que yo esperaba que el gobernador hablara en su mensaje. Todos sabemos que tenemos que darle estabilidad a nuestro sistema eléctrico y la red tiene que seguir continuando mientras se hacen los cambios. Esto significa que el propio Departamento de Energía Federal indica que en la transición a energía renovable tenemos que utilizar fuentes tradicionales de energía sin descartar una u otra como un paso transitorio a la generación de energía con fuentes renovables. Para eso yo necesito estos legisladores que están aquí, tanto en Cámara como Senado, para poder, bajo la acción legislativa, poder realizar las inversiones necesarias para fortalecer la red y asegurar un suministro de energía constante con diversidad de combustibles. No solamente en coordinación con las agencias federales para cumplir, ¿verdad?, con todas las normas de rigor, pero que podamos cumplir a la misma vez con la ley de política energética que ya tiene Puerto Rico. Y esto significa que vamos a utilizar el gas natural, que es una de las energías más limpias, más costo efectiva y que puede representar una reducción en el costo de luz de nuestra gente. A través de la nación, esto no ha detenido el desarrollo de energías renovables y nosotros vamos a utilizar el gas natural, vamos a utilizar el reemplazo de unidades de la flota existente, reduciendo la contaminación, es menos costosa y vamos a darle continuidad, ¿verdad?, a otros mecanismos. Y provee un respaldo a la estabilización en lo que responde a la demanda energética. Los equipos que son alimentados con gas natural pueden a su vez ser diseñados con la capacidad de ser convertidos a uso con hidrógeno, que es obviamente gas de origen biológico en la recuperación de gases de vertederos. Tenemos que pensar con las nuevas tecnologías y no quedarnos solamente en la placa solar, porque nuestro sistema de manufactura no corre exclusivamente con placas solares. Necesitas energía estable 24 horas al día, los 7 días de la semana. Así que esto significa que vamos a exigirle a los operadores de generación que sean renovables o tradicionales, que provean el mantenimiento necesario y la actualización de sus equipos para que podamos tener planes claros para disposición de los términos de su vida útil. Y esto tiene que ser parte de todos los programas de manera tal que utilizando los excedentes del gobierno de Puerto Rico que ya la gente pagó y que están reservados en una cuenta en el Departamento de Hacienda, no hipotecarle el bolsillo al pueblo por los próximos 35 años. Y lo repito, yo voy a utilizar el dinero que ya el pueblo pagó con creces, que está separado en el Departamento de Hacienda, para reducir dramáticamente o eliminar esa deuda que se le quiere imponer al consumidor por 35 años en su factura de luz. Nuestro pueblo no aguanta otro aumento más en la factura de luz. Si el gobierno a estas alturas no ha presentado un plan, yo no solamente estoy presentando esta propuesta de Yo Di a Luz, y ya han pasado casi 10 meses desde que la presenté, yo me encargaré de hacerlo. Como yo no soy la gobernadora todavía, yo voy a hacer que las cosas pasen. Dentro de las negociaciones actuales, el Tribunal de Quiebras evalúa el plan de reducir la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica en casi 80%. Esto significa que de una deuda estimada, ¿verdad?, de casi 9,000 y pico de millones, se puede bajar a cerca de 2,600 millones, que es la cantidad que se estima que los consumidores pudieran estar pagando por 35 años en su factura de luz. Y ese cargo nos podría terminar costando casi 7,500 millones cuando se incluyen los intereses y obviamente las comisiones de las emisiones de bonos. Por eso, vuelvo y repito, despacito, proponemos que una vez se confirme el plan de ajuste, vamos a reducir o saldar la deuda con esas economías generadas por los superávits que se encuentran en las cuentas de Hacienda y mantener un costo energético más accesible
que no afecte la competitividad y que cree un ambiente más propicio para el desarrollo económico. Porque no solamente es el consumidor, es también el sector industrial y el sector de pequeños y medianos negocios, que a ellos se les aumenta mucho más ese costo de 35 años. Son 3 tarifas distintas, el residente o abonado regular, el industrial y el comercial. Así que el impacto podría ser hasta mucho mayor. Nuestra próxima propuesta es, y esto lo había mencionado hace unos meses atrás y hoy vuelvo y lo recalco, yo creo en las alianzas público-privadas. Cuando fui presidenta de la Cámara, respaldé legislación, aprobamos legislación para alianzas público-privadas como el aeropuerto, como carreteras. Sin embargo, el que yo cree en las alianzas público-privadas no significa que yo le dé un cheque en blanco a un operador o a una compañía que venga a hacer trabajo en Puerto Rico para que hagan lo que les dé la gana. El gobierno de Puerto Rico tiene que ajustarse los pantalones y hacer una fiscalización efectiva de todos los contratos de alianzas público-privadas para asegurarnos de que los fondos públicos se usen de una manera más eficiente y en beneficio del pueblo. Lo que significa que yo como gobernadora me comprometo a hacer una fiscalización constante de cualquier contrato de alianzas público-privadas que se haga en Puerto Rico, de manera que aseguremos que para lo que se contrató se efectúe el contrato y que sea en beneficio del pueblo de Puerto Rico. Bajo mi gobierno ninguna compañía va a estar por la libre. Bajo mi gobierno se le responde al pueblo por cada contrato que se otorgue. Yo no voy a ser abogada de Luma, voy a ser abogada del pueblo de Puerto Rico. Y eso va a ser parte de la política pública que la Asamblea Legislativa debe incorporar, y para eso también enviaremos la legislación de, aunque hay una comisión de alianzas público-privadas, que las personas que están a cargo de ejercer esto desde el ente del Ejecutivo pueda hacer una fiscalización constante. Estas son nuestras propuestas en este momento. En la parte energética tenemos otras que las vamos a discutir más adelante. No quería tenerlos aquí muchas horas, pero eso incluye la diversificación de nuestra canasta energética. Desde el Congreso hemos hablado inclusive de ocultar la probabilidad y que logramos aprobación federal para investigar el offshore energy, ¿verdad? Como una de las alternativas, hidroeléctricas como otro. Así que quiero dejar en este momento al compañero Johnny Méndez para cualquier expresión que tenga bien hacer. Muchas gracias a nuestra próxima gobernadora. Ciertamente, mucha de la legislación que se aprobó durante el pasado cuatrenio, específicamente la Ley 16 y Ley 17 del año de 2019, que son las que promueven o establecen las reglas de juego para la transformación del sistema energético, son los vehículos para lograr estas propuestas. Y lamentablemente lo tenemos que decir, no se ha hecho nada todavía. El dinero está ahí. El gobierno federal, gracias a la gestión de nuestra comisionada residente, asignó los dineros para la reconstrucción del sistema energético, para la transformación del sistema energético. Y no podemos seguir esperando que las cosas pasen. Hay que hacer que las cosas pasen. No podemos seguir aguantando que el pueblo de Puerto Rico siga sufriendo, específicamente como pasó la pasada semana, que más de 210,000 clientes no tuvieron el beneficio del servicio de la luz. Y hay que ser empático con el pueblo. Ahí habían personas que necesitaban ponerse su insulina. Había personas que necesitaban que sus equipos de asistencia para poder vivir, sus equipos estuvieran funcionando. Y no tenemos esa empatía ni esa sensibilidad con el pueblo, pues entonces no podemos estar en estas posiciones. Pero más que todo, es que podemos pagar esa deuda. Y no tenemos que endeudar más al pueblo de Puerto Rico vendiendo la idea de que sencillamente hemos bajado la deuda a 2.500 millones de dólares, cuando al final estaríamos pagando casi 8.000 millones de dólares si mantenemos esa deuda por los próximos 35 años. Se nos cae el sistema económico de Puerto Rico si insistimos en mantener esa deuda. Por eso es responsable de lo que dice nuestra próxima gobernadora, que tenemos que buscar, luego de negociado ese plan de ajuste de la deuda, el tratar de pagar lo más pronto posible esa deuda de los 2.500 millones de dólares para que nuestra economía se mantenga vibrante, activa
y haya un crecimiento económico en el pueblo de Puerto Rico sin afectar el bolsillo de nuestros conciudadanos puertorriqueños. Yo creo que podemos hacerlo y por eso es que respaldo a Jennifer González con esta propuesta para la transformación real del sistema energético de Puerto Rico. Quiero dejar en este momento al próximo senador por el distrito de Ponce, Nelson Cruz. Muchas gracias, gobernadora. Sinceramente, el asunto de la hidroeléctrica en el Distrito Sur tenemos en Peñuelas, tenemos Utuado, varias hidroeléctricas que al día de hoy no están siendo tomadas en consideración para producir energía y agradecemos a Jennifer que ha puesto como una prioridad el atender ese asunto y que hay entidades sin fines de lucro que ya están también, por ejemplo, en la Junta, disponibles para atender asuntos relacionados a lo que es la generación hidroeléctrica. Y vemos ejemplos como lo de Medellín en Colombia, que prácticamente toda la ciudad corre con una represa hidroeléctrica, así que la rueda está inventada y qué bueno que hay alguien valiente que se ha atrevido a tomar el asunto en serio y poder ejecutar esa generación que está olvidada y que fue lo que originalmente le dio paso a lo que era la Autoridad de Fuentes Fluviales de Puerto Rico. Habiendo dicho eso, quiero dejarle saber también al pueblo de Puerto Rico que en el pasado cuatrienio, cuando estuve en el Senado de Puerto Rico, vimos la necesidad de crear un estudio sobre la disposición del vidrio en Puerto Rico. El vidrio en Puerto Rico se está llevando a los vertederos y no se estaba reciclando ese vidrio en los municipios. Y se acercó gente de Buffalo, New York, New Jersey, grupos que están establecidos en esos lugares, que están produciendo placas solares especialmente para exportarlas hacia Medio Oriente. Y vieron esa oportunidad y en aquel momento ese estudio le dio la facultad al Departamento de Desarrollo Económico para que buscara diferentes alternativas para atender este asunto. Al día de hoy hemos visto que 3 años más tarde no se ha tomado en consideración y yo pues quiero agradecer a la próxima gobernadora porque también no tan solo se ha procurado el asunto energético, sino también el asunto ambiental, que es un asunto que más adelante, en las próximas semanas, vamos a estar compartiendo con ustedes, con políticas públicas que se puedan ejecutar y que verdaderamente atiendan el asunto ambiental en Puerto Rico. Así que quería dejarles saber eso y que al día de hoy el Departamento de Desarrollo Económico no ha sido eficiente en cuanto a ese mandato que se le dio a raíz de ese estudio con relación al vidrio para producir entonces aquí placas solares y el vidrio pues poder sacarlo a esas jurisdicciones para que también pueda nuestros vertederos estar libres de ese desperdicio. Así que esas dos propuestas las tenemos y como ya he dicho, en el futuro vamos a establecer más iniciativas. Una ex empleada de la autoridad conoce verdaderamente la agencia, como lo es Prepanet, que es una de las iniciativas que yo le he pedido que cuando atienda ese asunto que va dirigido a la educación, miremos las escuelas del sur, que todavía al día de hoy tenemos estudiantes en unos módulos y que no se ha atendido responsablemente el asunto de nuestras escuelas en el sur de Puerto Rico. Así que agradecido, Jennifer, por la oportunidad y sabemos que con tu compromiso estas propuestas se harán y este grupo de compañeros estaremos allí para aprobar ese proyecto de administración y que pueda ir en beneficio del pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias. Quiero dejar en este momento al delegado congresional Roberto Lefranc. Muy buenas tardes. Agradezco a nuestra próxima gobernadora, Jennifer González, por presentar estas propuestas tan puntuales que sin duda van a la médula de lo que son los problemas que nos afectan todos los días a los puertorriqueños. Esto nos afecta a los que tenemos simple y sencillamente una residencia, que no tenemos un servicio confiable y tenemos que pagar un costo sumamente alto, como también a nuestros pequeños y medianos comerciantes. Así que sin duda vamos a estar dándole la mano a nuestra próxima gobernadora desde la Cámara de Representantes como representante por acumulación para asegurarnos de encabezar y encaminar la legislación necesaria para poder concretar estas propuestas. Yo quiero enfatizar unos temas que como representante por acumulación voy a estar todo el tiempo pendiente y asegurándome de trabajar desde el día 1. Número 1, lo que tiene que ver con la fiscalización de la reconstrucción de la red. Nuestra próxima gobernadora lo ha mencionado y eso es un tema sumamente importante porque la cantidad de dinero que haya asignado tenemos que asegurarnos de maximizarla y de ponerlo a correr para que esa obra se haga. Número 2, lo que tiene que ver con la variedad y la diversificación en la generación. El tema del gas natural. No podemos depender única y exclusivamente de solar porque la manufactura necesita otras fuentes de generación de energía como lo son el gas natural y como lo han dicho los otros compañeros como el amigo Nelson Cruz. Lo que tiene que ver con la generación suficiente, ¿verdad? Cuando uno ve la página de Genera Puerto Rico y ve la generación en 2.000 megavatios y le dice que la próxima hora la demanda va a ser 2.025, 2.200, lo que estamos viendo es que no se está generando suficiente electricidad ni tan siquiera para lo que necesitamos ahora mismo para consumir.
Y por eso es que cuando hay una falla en el sistema, vemos que hay un colapso y hay un apagón. ¿Por qué? Porque no tenemos las reservas suficientes para aguantar cuando nuestros sistemas de generación que están obsoletos y viejos fallan, colapsa el sistema. Así que eso es un tema que vamos a estar trabajando. El tema de los permisos que nuestra próxima gobernadora ha enfatizado en este punto se hace más importante que nunca. ¿Por qué? Porque cuando nos hemos reunido con líderes del sector energético, lo que nos dicen es que están listos para construir las nuevas plantas y que lo quieren hacer, pero que el tema de los permisos y la burocracia gubernamental los ha tenido estancados en un proceso que no les permite ni tan siquiera comenzar a construir estas plantas. Así que vamos a estar trabajando para que sea rápido el permiso para todo aquel que quiere construir una planta nueva en Puerto Rico. Y por último, yo aspiro, y yo estoy seguro que mis compañeros aquí también aspiran a que haya competencia en la generación de energía, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la factura de luz, lo que se hace es que se promedia lo que cuesta cada una de las generaciones y eso es lo que se le pasa al consumidor. Cuando uno ve las plantas que son legacy prepa, las del gobierno de Puerto Rico, la de San Juan, que está promediando un costo de 18.9, la de Aguirre, que está promediando un costo de 17.95, en comparación con Ecoeléctrica, que es privada, que es 11.48, y AES, que es 4.39, vemos la diferencia en los ahorros que produce la energía que genera el sector privado versus las plantas obsoletas que tenemos en Autoridad de Energía Eléctrica, que ahora pasaron a manos privadas. Así que esos son los temas que vamos a estar impulsando desde la Cámara de Representantes y por eso le pido al pueblo un voto de confianza a este servidor en la Cámara, a todo el equipo legislativo y a nuestra próxima y segura gobernadora Jennifer González. Muchas gracias. Estamos disponibles para contestar preguntas. El vocero. Comisionada, y también el candidato Lefranc mencionaron la posibilidad de ampliar el mercado de compañías que La ley lo permite. entonces quisiera que me hablara un poco cómo se viabilizaría eso y cómo se vería, porque en Puerto Rico nunca hemos tenido un mercado abierto en cuanto a la energía eléctrica. Se tiene cuando se aprobó la legislación, ¿verdad? La legislación creó el marco legal para ampliar la participación, ¿verdad?, de potencial competencia para favorecer al consumidor. Y esta propuesta, que es nuestra 9ª propuesta, estamos acatando lo que es la ley y la política pública para darle prioridad a potenciar, ¿verdad?, la mayor competencia y las mayores opciones para que sea el pueblo de Puerto Rico quien tenga la opción de servicio eléctrico en Puerto Rico y utilizando, ¿verdad?, las tecnologías que estén disponibles. Esto lo que significa es que yo voy a honrar los contratos existentes, ¿verdad? Los contratos de buena fe que se han dado se van a honrar, yo no voy a eliminar nada, pero no va a ser una prioridad para mí el protegerle la finca a nadie, el protegerle el contrato a nadie, el permitir un contrato de exclusividad. Para mí lo más importante va a ser el servicio que se le dé al pueblo de Puerto Rico y la estabilidad que pueda dar ese proveedor de servicios que cumpla y que si hay la competencia, si hay esas opciones de inversión que vengan al pueblo de Puerto Rico, nosotros vamos a favorecer ese desarrollo cuando sea en un interés de un mejor servicio, no de encarecer el servicio. Y no voy a descartar el explorar, utilizar, ¿verdad?, mecanismos de coordinación de mercado, ni la colaboración con las islas vecinas, y aquí hablo, ¿verdad?, desde el Congreso de los Estados Unidos se ha hablado en muchas ocasiones de un cable submarino que venga desde la República Dominicana, así que yo no estoy diciendo, ¿verdad?, que eso yo no lo puedo excluir si eso en su momento se diera, siempre y cuando cumpla con la legislación federal, con la legislación local y cuando estos sean interés público de seguridad energética y de reducir costos. Así que si esa competencia se da, las compañías vienen y le hacen propuestas al gobierno, se van a evaluar y irán por el proceso natural que la ley permite para eso. Esa es la ley, esa es la ley actualmente. Así que la ley que está ahí, ¿verdad?, que no la aprobé yo, establece ese desarrollo de competencias en la política pública y nosotros vamos a potenciar cualquiera de estas inversiones que se den siempre y cuando sean en mejor interés público, reduzca los costos, cumpla con la legislación local y con la legislación federal aplicable. Vocero. Saludos, comisionada.
Mi pregunta para usted. Usted mencionó una implementación de política energética en Puerto Rico y una supervisión más rigurosa de contratos en el gobierno. Con relación a la segunda y un poquito de la primera, sabiendo que el Departamento de Energía Federal dispuso de un fondo billonario para el sistema eléctrico de la isla y a sabiendas de que el gobierno ha ido acumulando fama de, entre comillas, como dicen en Argentina, amiguismos entre los oficiales, ¿cómo usted garantizaría al pueblo de Puerto Rico el uso adecuado de esos fondos mediante contratos? Y de igual modo, ¿quién supervisaría esos contratos? Mira, la primera iniciativa que hablamos hoy fue precisamente hacer una auditoría y el establecimiento de un plan de ejecución inmediata para todas las asignaciones congresionales. Yo he estado en el Congreso, yo traje cientos de congresistas, yo los llevé a las plantas, yo los llevé a ver recorridos del sistema eléctrico en Puerto Rico. Así que cuando se hicieron las asignaciones fue tomando en cuenta el estado de nuestra red eléctrica y nuestras generadoras al momento de la crisis del huracán Irma y María. Esas asignaciones las tuvimos que pelear en el Congreso. No fue que el presidente dijo, vamos a mandarle estos chavitos a Puerto Rico porque son chulos. No. Hubo que demostrar la necesidad de ese dinero, aprobarse en Cámara, aprobarse en Senado y ser firmadas por el presidente. Y son 3 asignaciones distintas. Sin embargo, aunque en alguno de los portales tú puedes ver la cantidad total aprobada, tú no sabes si el proceso se aprobó, si el permiso se aprobó, si se adjudicó, si está en diseño. Tú no sabes la etapa en la que está esto. Sin embargo, cuando yo como congresista hoy hago reuniones para buscar el estatus de cada una de estas cosas, me tengo que reunir con cada agencia federal, con cada agencia local, con las privatizadoras que están generando, para que todos me den su pieza en el rompecabezas de cómo va la red eléctrica en Puerto Rico. ¿Sabes cuál es el resultado? Que todas se echan la papa caliente una al otra. Cada una te dice, dependo de que esta agencia me apruebe el permiso, dependo que esta me someta la documentación. Estamos a la espera de que la compañía someta cual cosa. ¿Y quién paga los platos rotos? La paga el pueblo. Así que yo lo que estoy hablando cuando hablo de establecer una política coherente es que tiene que haber alguien con el liderato de decir, todo el mundo en una misma mesa, esto se tiene que resolver, ¿verdad? ¿Cuál es el impasse en una agencia federal? ¿Cuál es el impasse en una agencia estatal? El cumplimiento de estas compañías al momento de cumplir con los planes de ejecución. Pero mientras tú no tengas, ¿verdad? Una visión y ejercer un liderato para ejecutar esto que no está ocurriendo actualmente. Tú puedes tener un ayudante en Fortaleza, pero hoy esto no es la prioridad para el gobierno. Para mí va a ser una prioridad que nuestro sistema eléctrico esté al día, rentable, estable y que propenda en que no haya, ¿verdad? Aumento en los costos. Y esto, si tienes las auditorías, si tienes el establecimiento del plan de ejecución y le das seguimiento y perseguimiento a las cosas, porque si no, en las cosas en el gobierno, al paso que vamos, la recuperación eléctrica va a ser en el 2070, en el 2080. Yo estoy hablando de hacer una supervisión directa, eso no tiene que ver con la adjudicación de contratos ninguno. Estamos hablando estrictamente de la función interagencial y de política pública. Pero ¿a quién usted delegaría esa labor? ¿Sería si acaso una agencia ya existente o crearía una novedosa, Es que una nueva? se trata de ejercer liderato. Tú tienes agencias con políticas públicas definidas, pero nadie las supervisa. Así que yo lo que estoy hablando es, yo no tengo que legislar, crear otra entidad. Lo que estoy diciendo es que van a haber reuniones periódicas, de que yo voy a estar haciendo esa fiscalización, de que si tengo que nombrar un comité de task force para que tengamos reuniones semanales, para dar seguimiento, que haya consecuencias. Y eso se trata del orden de prioridades. Si uno quiere que las cosas ocurran, uno tiene que empujar para que pasen. Para mí eso es una prioridad y yo estoy acostumbrada a que lo que digo, lo hago. Y eso es lo que voy a hacer con la fase energética. Y como última pregunta, ¿usted ha contemplado otra agencia que pudiese venir a Puerto Rico, además de Luma y Genera? Porque se ha sabido que hay una falta de opciones entre los puertorriqueños. Ha habido una falta de opciones y justamente al haber una falta de opciones y una falta de competencia aquí, se ve tanta, ¿verdad? Burocracia involucrada en estas dos agencias. ¿Usted ha contemplado, ha buscado alguna otra agencia, además de las que ya existen, que usted pueda incorporar al sistema eléctrico de Puerto Rico? Por eso estoy hablando de ampliar
Esa es una de las propuestas, ¿verdad? Ampliar ese rol de competencia, darle vida a la política pública y a la ley existente que permite esa competencia, y nosotros vamos, ¿verdad?, a promover esas disposiciones para aquellos que quieran venir a invertir en Puerto Rico sobre esta gestión, que fue básicamente parte de la pregunta que nos hicieron hace unos minutos, siempre y cuando cumplan con la ley federal, cumplan con la ley estatal, sea en el mejor interés del pueblo de Puerto Rico y sea para reducir los costos. Así que nosotros sí vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a promover el que haya esa competencia con el debido cumplimiento. Y yo no voy a protegerle la exclusividad a nadie, ni voy a protegerle tampoco ¿verdad?, los contratos. Vamos a dejar los que están negociados de buena fe, eso no se toca, a menos que haya un incumplimiento craso, ¿verdad?, con la gestión de contratación del gobierno. Pero el permitir implantar la política pública existente, esto no es una ley nueva, es existente, de la que no se habla, yo creo que eso le va a permitir al residente, al abonado, al consumidor, ver estas empresas compitiendo y sabiendo que tienen que ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía si es que se quieren mantener como compañías locales. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Ok, de otros temas. En la mañana de hoy, el Super PAC Democracia es Prosperidad, si no me equivoco, anunció los candidatos y candidatas que respaldaría de cara a la primaria del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático. ¿Cuál es su perspectiva de que este Super PAC exista, verdad? Son empresarios, no están afiliados a ningún partido y que van a respaldar solamente a los candidatos a la legislatura. Mira, en las pasadas elecciones vimos unos Super PAC respaldando exclusivamente a miembros del Partido de Victoria Ciudadana. Nadie protestó cuando esos Super PAC o ese Super PAC pagó candidaturas a la alcaldía de San Juan. Y pagaron todos los anuncios, y le pagaron anuncios a esos candidatos, que ahora el pueblo se dio cuenta que los cogieron, ¿verdad?, de conejillo de Indias, y que el resultado no fue el mejor. Así que mientras la ley permita la contribución de alguna de estas PACs, pues eso es legislación federal, ¿verdad? Se tiene que permitir siempre y cuando se cumplan con la legislación estatal de notificación. Ahora yo te voy a decir, yo sí estoy respaldando a los candidatos. Yo creo que, ¿verdad?, si estas organizaciones respaldan unos candidatos de un partido y de otro, entre ellos se cancelan. Yo creo que aquellos PNP estadistas en esta primaria tienen que salir a votar por candidatos que vengan a velar por los intereses del pueblo. Por eso tú ves aquí a un Roberto Lefranc Fortuño, que es nuestro candidato a la Cámara por acumulación. Por eso tú ves aquí a Tatiana Pérez, que es nuestra candidata a la Cámara por acumulación. Por eso tú ves aquí al doctor David Figueroa, que es nuestro candidato a la Cámara por acumulación. Por eso tú ves aquí a Marlene Maldonado, que es nuestra candidata al Senado por acumulación. Y lo mismo al Senado por el distrito de Mayagüez, Félix Lasalle, al senador Nelson Cruz por el distrito de Ponce. Y tenemos otros candidatos por los distintos distritos representativos. No necesariamente todos ellos van a ser beneficiarios del PAC, de ese que se habla públicamente, pero yo creo que es importante que la gente sepa quiénes son los candidatos que promueven estos tipos de política pública o que promueven las plataformas que nosotros hemos presentado. Hay que ver si estos PACs con los candidatos que están respaldando tienen algún compromiso previo de algún tipo de legislación, ¿verdad? Yo no lo sé, yo no estoy involucrada en ninguna de esas asignaciones. Entiendo que el candidato Roberto Lefranc es uno de los que respalda el PAC y, si no me equivoco, también Tatiana Pérez. Sí, no sé si ellos quieran acercarse, ¿verdad?, para decir cómo reciben ese apoyo y si en efecto hay algún tipo de acuerdo. Buenas tardes nuevamente. Correcto, en el día de hoy, al igual que la prensa, pues me enteré por los medios de comunicación que soy uno de esos candidatos respaldados. Realmente, como bien ustedes saben, por ley federal esto no es un tema coordinado. No obstante, yo he presentado como mi plataforma de campaña los temas relacionados al desarrollo económico, a lo que es apoyo a nuestros pequeños y medianos comerciantes, lo que es reducir la burocracia, lo que es ¿verdad?, fomentar el mercado energético, como lo estamos hablando ahora, lo que es el tema de reducir los impuestos y la carga contributiva a nuestra gente,
al pueblo que está pagándolo el IBU, la crudita, los taxes en Hacienda, el CRIM. Yo creo que la carga contributiva sobre el pueblo es demasiado alta. Y sobre todo también creo que estamos sobre legislados y que tenemos que mirar legislación que no hace falta y que reduzca los procesos para que vivir en Puerto Rico sea más fácil y sea mejor para todos. Así que esa es mi plataforma. Obviamente hay otros temas como lo son la salud, la criminalidad, nuestro compromiso inquebrantable con el tema de la estadidad como delegado congresional y pues francamente, pues más allá de eso, ¿verdad? En el caso mío, que soy contable de profesión, que ese fue mis estudios universitarios, pues me siento tranquilo y me siento, ¿verdad? Confiado de que mis posturas y mis ideas son bien aceptadas por la comunidad que trabaja para el desarrollo económico en Puerto Rico. Así que no tengo más nada que abundar. Con mucho gusto, si tiene alguna pregunta adicional, me deja saber. El desarrollo económico es vital para el pueblo de Puerto Rico. Los pequeños y medianos comerciantes son esenciales. Vemos cómo familias completas se nutren, ¿verdad?, de esta economía para sostener sus hogares. Y créanme que dentro de la política pública de nuestra gobernadora y la que nosotros vamos a estar, ¿verdad?, ayudándola a implementar desde la Cámara de Representantes va a ser nuestro compromiso. La burocracia se tiene que terminar y nuestra clase media trabajadora y nuestros pequeños y medianos comerciantes necesitan una voz fuerte, una voz aliada y una voz fiscalizadora. Que no los venga a obstruir, sino que le venga a sumar y que los venga a ayudar. Porque si tenemos una economía saludable, nuestro país se desarrolla. Así que mi compromiso, me acabo de enterar ahora mismo por usted que estoy dentro, ¿verdad?, de la propuesta de ellos, así que aquí estamos disponibles para escuchar y como bien dice Lefranc, tenemos que atemperar. Puerto Rico está sobrelegislado. Tenemos leyes de años remotos que tenemos que atemperar a nuestra actualidad. Así que ese es mi compromiso y nuestra gobernadora sabe que vamos a hacer una voz fuerte y fiscalizadora para complementar todas las propuestas que aquí se están atendiendo para tener un gobierno ágil y un gobierno comprometido con el pueblo de Puerto Rico, esa clase trabajadora que es nuestro motor. Ahorita, cuando me hablaron de la pregunta de si cómo íbamos a promover la competencia, a mí se me olvidó darles un ejemplo. En una de las visitas a las manufactureras farmacéuticas que tuvimos durante el pasado año, varias de ellas nos comentaron que ellos mismos querían construir sus propias generadoras para poder dar abasto con la demanda energética de su fábrica. Y sin embargo, estuvieron años pidiendo la información al gobierno para poder establecer las propuestas y nunca se les contestó. Así que cuando yo hablo de promover la competencia, es que el gobierno también tiene que ser facilitador de proveer la información a aquellos que estén dispuestos a hacer la inversión. Una cosa es ser facilitador y otra cosa es la adjudicación, ¿verdad? O que se permitan esas contrataciones. Quiero corregir la premisa porque dije que pensaba que usted había sido también respaldada y estoy viendo los nombres y entiendo que no, pero si me disculpo por eso. No, como no, eso pasa. No pasa nada. Pero yo tengo entendido que ellos van a seguir haciendo unas evaluaciones de candidatos. ¿Tienen más preguntas? Muchas gracias a todos.